que tomó a bien venir al set de la polémica. Tenemos al señor Alex Portillo, es el abogado que está representando constantemente a la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, ASOFutProes. Y Alex, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por tomar a bien venir para platicar sobre lo que está sucediendo alrededor del fútbol salvadoreño. ¿Cómo te va? Esta es tu casa. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y pues bueno, trataremos de trasladar el mensaje de los jugadores, que al final pues ahorita estamos en un momento coyuntural donde se han vuelto otra vez afectados y pues esperamos transmitir el mensaje de todo lo que les está aconteciendo. Alex, para iniciar el tema, ¿cómo se tomó la noticia de la suspensión del torneo? ¿Qué se comunicó entre los jugadores? ¿Qué se dijo en ese momento? Primero que todo, con sorpresa. Creo yo que eso es lo triste, que se dieron cuenta por redes sociales. En esta era moderna donde comunicarse con cualquiera no es una dificultad ni algo que nos pueda costar. Lamentamos que nos hayamos dado cuenta todos por redes sociales, ningún dirigente se tomó la molestia de trasladárselo a sus jugadores. Y realmente lo que más lamentamos es que se tomó la decisión en una mesa de diálogo en la que nadie de los jugadores estuvo representado. Y ese es el mensaje que llevamos, que los jugadores tienen que ser incluidos en estas mesas de negociación, en estas mesas de diálogo, porque ellos toman la decisión, pero las consecuencias las sufren los jugadores. Alex, con mucho respeto, te quiero hacer una pregunta y desde tu perspectiva, si nos puedes dar la respuesta. ¿Por qué a veces nos da la sensación que la asociación aparece solo cuando hay este tipo de cosas? ¿Por qué nos da esa sensación? Quizás por lo mismo que a mucha gente le da la sensación que solo va a pasar consulta cuando está enfermo. La asociación está para velar por los derechos y nosotros trabajamos constantemente, pero muchas veces no se visibiliza lo que nosotros hacemos. Claro, aprovechamos este momento para hacer siempre el llamado a los jugadores profesionales que todavía no se han sumado a este esfuerzo, que las puertas de la asociación están abiertas, que se unan, que lo que nosotros estamos buscando es para el bien colectivo y que obviamente queremos que ellos participen de todas nuestras actividades. Lastimosamente en 2 años hemos tenido 3 eventos caóticos que han generado que nosotros salgamos a ver cómo paliar un poco los daños que se están causando, pero realmente nosotros tenemos, desde que se constituyó este movimiento por alrededor de 2017, más de 5 años trabajando y tratando de poco a poco apoyar a las personas. Tal vez a veces no se logra ver que hay jugadores de segunda, hay jugadores de tercera que son expulsados de sus equipos. Ahí vamos nosotros con las demandas, que de repente necesitan apoyo económico, estamos nosotros ahí. Cuando fue lo de la pandemia, por medio de la asociación se consiguió que se les diera bono, que se les diera canasta básica, apoyos de salud. Entonces la asociación se ha trabajado, quizás pueda ser que no se logra ver todo lo que se hace, pero la asociación sigue trabajando por los jugadores. Ahora, Alexander, ya tú mencionabas algunos casos, incidentes que en los últimos años se han dado, lo de la pandemia, lo de la suspensión del torneo hace 1 año aproximadamente, y ahora esto. Mi pregunta es, ¿qué tanto los jugadores conocen sus derechos y también sus responsabilidades cuando suceden este tipo de cosas, como para que ellos puedan venir y pedir, o venir y poner una denuncia o algo? Pues, ¿qué tan empapados de conocimiento están los jugadores salvadoreños? Hablemos de primera división, para no hacerlo tan extenso, no, segunda y tercera. Incluí segunda y tercera, porque sí, son los que a veces salen mucho claro, más afectados. Claro, pero ahorita Alex, no nos damos cuenta. En el caso de ahorita, primera es la que se suspende, segunda y tercera se van a seguir llevando a cabo. Quedémonos entonces con los de primera, que son los más afectados por el momento, en esta situación. Realmente, gracias a Dios, poco a poco, y agradecemos nuevamente este espacio que nos permite hacerle llegar el mensaje a todos los jugadores. Consideramos que cada vez más se están conociendo sus derechos. Claro, nosotros los reclamamos en base a la normativa que tenemos actualmente, y ese es un escenario a superar. Por eso es que ahorita uno de los puntos importantes para nosotros es la revisión de los contratos que permita mejorarle las condiciones, porque la redacción de los contratos, perdonen que me extienda ahí un momentito, de repente el jugador gana X cantidad, pero está dividida entre honorarios, viáticos de vivienda, viáticos de alimentos. A la hora de hacer una reclamación posterior, solo pagan en base a lo que decía el contrato en honorario, lo que era viático y lo que era
alimentos no se suma, porque así le desglosaron el honorario, pero realmente eso no eran viáticos, eso era parte de su salario, pero se desglosa así. ¿No estaba contemplado en el contrato a priori? En la conversación verbal no, pero en el contrato escrito sí. O sea que también hay que enseñarles a leer el contrato para que no les pase este tipo de cosas. Yo tenía 2 puntitos, si querés, Tom, antes. La primera, tú decís una posición incluyente, o sea, ser incluidos en la toma de decisiones del fútbol, me parece perfecto, y también reivindicativa, o sea, 12 salarios, etcétera, etcétera. Y el otro punto, contame de la situación de la asociación específicamente como núcleo, como masa de jugadores, o es un corpúsculo de los que siempre vemos en TV, o es en eso no me meto. Nosotros hacemos el llamado siempre para que los jugadores se incluyan al movimiento. Sabemos que pues temas de movilidad, pues no todos los jugadores tienen, aunque yo sé que el escenario es la gente que vemos en la tele y todo, no todos tienen para movilizarse, y de repente todo lo que hacemos lo hacemos en la federación que está acá en San Salvador, y de repente un jugador de San Miguel no tiene para transportarse y venirse acá a apoyar físicamente el evento. Sin embargo, realmente el movimiento representa a la mayoría, bueno, a todos los jugadores, y la mayoría de ellos están sumados al esfuerzo. Lo que sí nosotros pedimos a veces es que hagan un poquitito más de esfuerzo en acompañarnos a estos eventos para que la percepción, ¿verdad?, de terceros se pueda sentir que ellos pertenecen, pero nosotros sí sentimos que hay cohesión, que al final las necesidades son las mismas, están en el mismo barco y tenemos las mismas necesidades, y tal vez ahí solo me retrotraigo a lo anterior que comentabas. Lo que nos preocupa es que la federación anteriormente y actualmente el comité que está dirigiendo no debe perder la perspectiva. Los miembros de las federaciones, las divisiones de fútbol, las AFA, jugadores, árbitros y entrenadores. Correcto. Si va a tomar una decisión el ente rector de todos esos miembros y solo hace reunión con uno de ellos, evidentemente ahí hubo un error. Eso es algo que no podemos negar. Pero la asociación ya está adscrita oficialmente, legalmente dentro de la federación. Nosotros somos miembros, participamos del Congreso, tenemos voto dentro del Congreso, entonces no hay una manera de decir, bueno, como antes nos querían tecniquear con un tecnicismo de no son parte. Nosotros somos parte de la estructura, tenemos un miembro, participamos en el Congreso, y por eso nos llama la atención que esta vez nuevamente volvieron a cometer los errores que se venían cometiendo antes, lo cual esperamos no se repita. Y es interesante porque, y lo decíamos ayer en el programa, ¿se acuerdan que lo mencionábamos? Dentro de los estatutos está que la asociación es parte. Es decir, los jugadores son parte de la toma de decisiones. Sí, ibas a decir, Tom. Alex, yo tengo 2 interrogantes. Primero, la de los contratos. La mayor parte de los contratos dice, este contrato culmina hasta la participación en el torneo del equipo. Por ejemplo, un equipo que se quedó en cuartos de final, hasta ahí terminó el contrato. Bienaventurados son los que llegan a la final, porque cobran ese tiempo. ¿Qué van a hacer al respecto de esto? Y lo otro, que en la conferencia solo vi jugadores de Águila y FAS, Metapan, Dragón, los otros equipos que estaban afectados de no continuar el torneo, no había representación de ellos. Pero va más o menos con lo que decía, ¿no? Que algunos no pueden movilizarse. Que están más lejos. Es correcto, al final hubieron muchos jugadores que incluso manifestaron que iban a llegar y luego tuvieron retraso, tuvieron complicaciones. Nosotros dilatamos incluso la entrevista o la conferencia, no sé cómo llamarle, la atención de los medios hacia nosotros, un poco en la espera pues de que todos fueran llegando y de que se pudiera ver esa representatividad. Sin embargo, pues lo realizamos con los que en ese momento se encontraban, lo cual no dice que los demás jugadores no estuvieran en la misma línea. Eso sí ¿El contrato cómo va a ser? El contrato, nosotros hemos hecho un borrador de las correcciones que consideramos oportunas para el contrato. No solo está eso, hay otros problemas más que estamos tocando, como el tema de el pago de un mes de honorarios por la terminación de cada torneo, cuando los contratos duran más de una temporada. Que ellos, al momento en que el jugador es contratado, inicia un nuevo torneo, hay pretemporada, le dicen yo no cuento contigo, pero no le quieren pagar la indemnización, lo llevan a la finalización del periodo de inscripción, no lo inscriben y él ya no tiene oportunidad de irse a otro equipo y solo le dan un mes de honorario. O sea que para todo un torneo, medio año,
solo va a cobrar un mes de honorario según cree o quiere aplicar los equipos. Y esa en la mejor de la suerte. Sí, porque hay muchas veces que lo hacen firmar el finiquito de gratis. Y esas cláusulas nosotros estamos redactándolas a manera de que ese tipo de aspectos no sea. Si esa cláusula va a continuar, pues que tenga un periodo específico antes de iniciar pretemporada, por ejemplo, para hacerla efectiva. Pasado ese periodo, que de hecho el estatuto de la FIFA le llama periodo protegido, no se puede dar por terminado un contrato, y si lo dan por terminado, ok, pero el honorario se paga completo. Si no lo quieren tener, no tienen la obligación de tenerlo, ahora, pero el honorario se paga. Ahora, Alex, todo esto que vos estás explicando, nos estás explicando a nosotros, para muchos puntos tal vez nosotros desconocemos, tal vez la afición, el televidente también. Pero hay una situación, todos estos puntos que vos estás explicando, ¿no? Lo sabe el jugador. O sea, ese jugador que de repente es el que no llegó o es el que no puede venir, el de San Miguel o el de Jocoro. O sea, ¿por qué digo esto? O sea, para lograr, ¿no?, que la gente se acerque a la asociación, hay que educarla en base a todo lo que hemos venido hablando. O sea, lo hace la asociación, ha tenido esa posibilidad, pongámoslo de esta manera, de hacer un congreso de futbolistas, ¿no?, para que conozca, en este caso, sus derechos. Les comento, nosotros, previo a pandemia, que es cuando todavía teníamos la posibilidad de interactuar, nosotros hicimos rondas o visitas, o como se le pudiera llamar, no solo mi persona, sino el presidente de la asociación, los miembros de junta directiva y otros jugadores que no eran miembros de la junta directiva, pero que se sumaron al esfuerzo. Hicimos visitas a equipos de primera, segunda y tercera alrededor del país, expresándoles, ¿verdad?, el movimiento, expresándoles la existencia de la asociación, y hicimos nuestro trabajo. Luego vino el tema de la pandemia, la prohibición de la cercanía de manera física. Luego, cuando se abrió, pues hemos nuevamente intentado poco a poco hacer esta concientización. Sin embargo, lo que yo les estoy explicando ahorita jurídicamente no es que me lo he inventado yo y no es un análisis que yo he hecho, es justamente las vivencias de los jugadores y lo que han sufrido ellos, que cuando me lo trasladan hacemos el análisis y llegamos a las conclusiones que hemos manifestado, ¿verdad? O sea, no es que yo me di a la tarea de hacer no, es que ellos han sufrido, es que ellos les han ustedes nacen por la necesidad que hay, y está bien, ¿no? Y está bien, por eso te preguntaba, ¿no? Porque a veces el jugador de fútbol, como no conoce, entonces, ¿qué sucede? Y la verdadera palabra es que tiene miedo. ¿Sí? Esa es lo verdad. Miedo de reclamar. Miedo de cualquier, o sea, de que si lo van, o sea, si reclama algo, le van a cortar el contrato, claro. Si reclama algo no le van a pagar, entonces... Y acá me voy a subir a la pregunta precisamente, porque estamos hablando de los contratos, para hacer dos en uno. Le ayudaste a le ayudaste a Gerson Mayén con su renovación, que ha sido hoy anunciada como jugador de Águila, y la segunda es, aquí me mencionan una cosa, la razón de fraccionar el honorario de los jugadores en los contratos es porque el jugador no quiere que se le descuente el 10% del impuesto sobre la renta. Por eso el jugador admite que el honorario se plasme en menor cuantía. ¿Están dispuestos los jugadores a que se les quite renta a ISA, AFP en su momento? Y lo de Gerson Mayén, si estuviste acompañándolo a Gerson en su renovación. En lo primero, sí aclararle, ¿verdad?, que en mi caso soy representante legal de la asociación, o bueno, apoderado de la asociación en los temas jurídicos, no como agente, exactamente, no como agente. Entonces, ¿pero en algún momento no se abocó nada? No, tenemos una muy buena relación con Gerson, incluso ayer estuvimos hablando y obviamente compartiendo de lo que íbamos a realizar, pero él tiene su equipo de trabajo con el cual el tema de contratación, pues él lo gestiona. Y te lo preguntaba porque sí me cayó una pregunta también en Twitter sobre eso. No, pero él tiene su equipo de trabajo con el cual él se asesora en tema de su contratación deportiva. Con el... Sí, la parte de la renta, te lo voy a leer, te lo voy a volver a leer. Lo de los jugadores con respecto a... porque la mayoría pide que no se les quite el 10% de la renta. Eso es una forma bien fácil de quererse lavar las manos a una práctica, ¿ya? O sea, llega un jugador nuevo a un lugar donde ya hay un status quo y te dicen, nosotros hacemos así por esta razón.
el jugador se adhiere, a menos que estemos hablando de jugadores con mayor recorrido que de alguna manera por su propia cotización se sientan un poquito más fuertes en la contratación, pero no debemos de perder la perspectiva que aunque es fútbol, es una relación patrono-empleado. Claro. Y el patrono tiene, perdón lo localismo, la sartén por el mango. Entonces, no es tan así que el jugador diga, no, yo quiero que ellos no terminan de conocer. Hay muchos jugadores, y lo digo con total franqueza, hay muchos jugadores que se dan cuenta de ese fraccionamiento hasta que nosotros vamos a solicitar los contratos para posteriormente demandar. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, claro, hay un poquitito de dejadez del jugador. No, lo que sucede es que el jugador, en el momento en el que le dan el contrato, le dicen, bueno, este va a ser tu contrato y esto es lo que tú vas a ganar. Pero no le avisaron. Lo firma, pum, pum, y dice, mi copia, no, es que no la ha firmado el representante legal del equipo y falta que la legalice el notario, ahí te la vamos a dar, y muchos jugadores nunca la reciben. Y pasa el tiempo y nunca tiene... Exactamente, y se da cuenta hasta que está en un problema, va a pedir su copia a la federación, y gracias a Dios que la federación sí tiene la obligación de entregarlo, y le entrega la copia, y se da cuenta de muchas cosas que a veces no están. Claro, es un reto para nosotros como asociación, como decía bien Roberto, capacitar a los jugadores para que ese tipo de prácticas no las permitan en sus contratos. Alex, yo he visto otros casos, que hay jugadores que arreglan con X equipo, no te voy a dar los nombres, con X equipo con una cantidad, pero no sé cómo va a sonar esto, debajo de la mesa hay otra cantidad, o sea, el salario es más amplio. Hay un valor nominal en el contrato y hay un blanco y un negro. Ajá, y entonces, pero a la hora de ir a demandar, tenés que demandar por el que firmaste el contrato. Por el blanco. No, pero ahí volvemos al punto, o sea, si el jugador lo hace conscientemente, ya es un riesgo que el jugador asume, y ahí no podemos hacer nosotros nada. Yo voy más por el tema de los jugadores que no son conscientes de esa diferencia. Hay jugadores que no comprenden, o sea, aún nosotros no sabemos ni por qué no cobran impuestos. Uno solo sabe que paga impuestos, pero a veces no llega ni a saber de dónde le salió el impuesto. Entonces, eso sí genera una discrepancia, y llega el jugador y a todos les están haciendo la misma figura, se adhiere al status quo. Lo que nosotros queremos es romper ese status quo Alex, para que no suceda. Cuando llegan a firmar su contrato, no leen el contrato, porque los contratos, si ya están firmados, no se pueden modificar. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en la contratación bonita que nosotros vemos en otros lugares, en otros escenarios. Muchas veces lo que nosotros vemos aquí, que llegan los medios, aquellos están firmando un papel, están firmando otra cosa. Después llegan la documentación real, y ya entonces en ese cae mucho en la confianza que no siempre es respetada. Ahora, Doctor, Alexander, perdón. ¿Ustedes tienen una parte física donde se pueden reunir? ¿Alguna oficina? ¿Alguna central? ¿Una central? Nosotros por mucho tiempo estuvimos teniendo una oficina central acá en San Salvador, pero luego pues vino la pandemia, etcétera, eso nos fue alejando y obviamente se dejó de tener. Tenemos lugares donde nosotros nos reunimos específicamente, pero no es, digamos, una oficina abierta al público. Nosotros nos manejamos por redes sociales. La otra pregunta. Ustedes yo por lo que veo tenés muy en claro lo que es. Como experiencia me ha tocado siempre por ahí algún jugador que te pregunta cómo se firma un contrato. Y es lo que vos decís, porque me ha pasado a mí también. Te firman un contrato, no te dan la copia y después no la podés reclamar. Nosotros los extranjeros vamos a FIFA y la cobramos. Es así la única ley que nos ampara. Pero los jugadores acá no, porque tienen que arreglar. El asesoramiento va a ser muy importante, porque hay jugadores de tercera y de segunda, como dice Roberto, que no conocen. Entonces firman por cualquier cosa, pobrecito. Y no le digo por los presidentes, porque he tenido muchos problemas con los presidentes, porque yo quiero que la ley tiene que ser pareja. Doctor, todo esto que vos estás pidiendo, que es muy normal, y lo entiendo, si del otro lado yo soy un presidente y te digo, no te lo voy a dar, yo te voy a dar esto, ¿qué va a pasar? Hay que partir de dos puntos. Número uno, los estatutos de la FIFA, los estatutos del jugador de la FIFA son claros. Creo yo que eso es algo que no podemos discutir y es la norma madre a la que todos estamos sometidos. Segundo, quien determina el formato del contrato, no el contenido. La FIFA, la federación, no regula cuánto le van a pagar, pero la redacción del contrato sí, la aprueba, la autoriza la federación. Por eso nuestras reuniones con la federación. Lo que sí sabíamos en torno a eso, y perdón Alex, es que la federación, el comité ejecutivo anterior
tenía un formato FIFA Claro. de contratos, precisamente. Lo que pasa es que ese contrato FIFA tiene el modelo al cual nosotros le podemos agregar nuestra idiosincrasia, nuestras cláusulas especiales, que de repente si tengo una oferta fuera del país puedo dar por terminado el contrato. Todo eso no viene regulado porque el modelo es estándar. Claro. En esa posibilidad de flexibilizarlo es donde se empezaron a introducir estas modificaciones que al final son las que han venido a afectar al jugador. Yo he escuchado, porque no tengo tanto tiempo, no estoy de tanto tiempo en el fútbol, que jugadores que ya se han retirado con mucha anterioridad dicen que en algún momento en El Salvador sí cobraban 12 meses, que de repente empezó a cambiar eso. Eso significa que sucedió lo que yo les comento, que está el contrato que manda FIFA y poco a poco lo fueron modificando tanto que llegaron a modificarlo de una manera que el que salió afectado fue el jugador. Ahora, Alexander, ¿tenés tú, no un dato específico, sino un dato aproximado de la cantidad de jugadores que están en la asociación? Porque no están todos. En la asociación, cuando nosotros hicimos el viaje a nivel nacional, sí recolectamos, diría yo, un 65-70% de jugadores que se inscribieron. Nosotros aclaramos, en algún momento, como toda asociación, se hizo, hay un aporte, ¿verdad?, económico que se da. Nosotros no lo hemos cobrado desde que nosotros existimos y le hemos ayudado a como todas una las cuota, personas. Ajá, la como una cuota cuota social que normalmente cualquier asociación tiene. Nosotros no le hemos cobrado, sin embargo hemos ayudado tanto a miembros como no miembros. Si es un jugador de fútbol profesional y se acerca a la asociación, nosotros le hemos atendido y le vamos a seguir atendiendo. Alex, de los 300 jugadores que hay en la primera división, digo del equipo de la primera, porque son 300, si multiplicas 25 por 12 te sale 300, de esos 300, ¿cuántos están afiliados? Sí, hay membresía. La membresía, como les explico, no la hemos cobrado nosotros, ha sido una decisión de junta ¿Cuánto cobraban, directiva. doctor? Inicialmente eran 10, 5 y 3, primera, segunda y tercera, luego se modificaron los estatutos, se dejó en 3, 5 y 1, si no mal recuerdo. 5, 3 y 1, perdón, para las diferentes divisiones. Igual, nunca se ha cobrado porque nosotros lo que queríamos y lo que queremos, seguimos queriendo como asociación, es apoyar al jugador. De repente el jugador viene y me dice, no hombre, yo tengo 3 meses de no cobrar, no voy a hacer el aporte ahorita para poderme meter a la asociación y que ustedes me puedan conseguir mi honorario. No, nosotros le ayudamos y así ha sido y se le ha ayudado al jugador sin necesidad de esa membresía. Nosotros el dato que tenemos, como les digo, a nivel general andará por el 75% de los que firmaron la hoja de inscripción inicial. Lo demás, el pago y todo eso no queda en nuestra bitácora, nosotros no lo revisamos. Doctor, ¿no sería bueno hacer un congreso de todos los jugadores y citarlo una sola vez para que se junten todos? Digan, tal día nos juntamos todos, pero no falten, porque después no se enteran ellos. Pero nosotros damos la posibilidad de que todos vengan y empezar a decir, después eso es un problema de los jugadores, pero sí es muy bueno que ustedes lo pudieran hacer. Claro, porque mira, la cuestión esto de que la unión no hace la fuerza, nunca es tan válido como en las mutuales de jugadores de fútbol que existen a nivel de toda Latinoamérica. Tener cooperativas, tener servicios obra médicos, social, tener algo que le pueda obra ayudar. social, tener la factibilidad de ayudar a las esposas que van a tener bebés, todo ese tipo de para todo eso se necesita un capital. Se necesita un capital. Tocaron la tecla, Correcto, o sea, tiene la asociación un capital como para. Por eso. Ahorita eso depende justamente de la solidificación de la idea, que es lo más importante. ¿Y cómo van a lograr la solidificación de la idea? Pero pues por eso la membresía es importante también. Sí, claro. Lo que sucedió y explicamos, nosotros tenemos sueños como los que han planteado ustedes, ideas, proyectos. O sea, por ejemplo, estamos en el proceso de que FIFPRO nos acepte, pero es un proceso un poquitito dilatado en el tiempo porque primero nos vienen a conocer, luego hay una aprobación, luego nos adscriben a FIFPRO Centroamérica y posteriormente llegamos a FIFPRO Mundial, y ahí es donde ya podríamos nosotros recibir donaciones de parte de ellos. ¿De dónde salen los fondos que estamos utilizando para las actividades que realizamos? Básicamente la Junta Directiva y otros jugadores que desinteresadamente han hecho su aporte para poderlo hacer, ¿verdad? Y de eso es el capital que nosotros hemos utilizado. Pero fíjate que tengo que ir aterrizando, por favor. No, solamente dale, para la idea. Dale. Pero eso está bien, pero al mismo tiempo está mal.
Yo sé. Okay. Sí, no, por eso lo preguntábamos, porque si bien es cierto que bueno, hay jugadores que dicen, no tengo problema, adelante, pero sí debe existir un proceso para. Exacto. Debe existir un proceso para la solidificación de la asociación. Para ir aterrizando y como prácticamente última pregunta, Alex, ¿la asociación estaba al tanto de lo que al término del torneo regular dijo públicamente el técnico Serrano en torno a lo de Chalatenango? ¿Estaban al tanto? ¿Ustedes lo sabían? ¿Algo se ha hecho? ¿Algo se ha hablado? Que se le debía a Chalate, que se le debía. 2 meses dijo Serrano que se le debía a Chalatenango. Realmente no, y le voy a explicar cuál es el problema que se da con todos los equipos a nivel nacional, a excepción de 2 o 3. La mora se vuelve tan común y se ha vuelto tan estándar que el jugador se ha vuelto un poco permisivo por la costumbre. Es decir, también un proceso en la federación no lo podemos poner como la panacea, porque como cualquier proceso tiene su dilación en el tiempo y a veces se vuelve un camino un poco más largo que nada más esperar que un equipo que normalmente no paga tiempo, con los días de retraso, pague. A veces es más rápido que habernos ido por el lado del proceso, ¿verdad? Entonces, por esas razones que la mora se vuelve como algo que el jugador está 100% acostumbrado, lamentablemente, y el jugador por eso a veces se espera, porque es como algo de costumbre. ¿Cuál es el escenario que siempre pasa? El equipo que desciende. ¿Por qué? Porque todos los equipos, por lo menos los no tan tradicionales, la presión que tienen es, se mantienen en primera división, pagamos las deudas para continuar en primera división. Pero cuando el equipo va a descender, dependerá si la directiva tiene intenciones o no de que el equipo esté en segunda. Lo mismo nos pasa en segunda. Los equipos que ya no continuaron son justamente los que hemos demandado porque no les pagaron a los jugadores, porque como ya no querían estar en tercera, dejan tirado el equipo. Exactamente. Entonces ese es el impasse que sucedió con el tema de Chalatenango. Perfecto. Alexander, yo quiero aterrizar en la situación actual y entender cuál va a ser el orden de prioridades de la asociación, porque estamos hablando de los contratos, estamos hablando del malestar porque se suspendió el torneo. Entonces, ¿qué procede y cuál va a ser ese orden de prioridades y el plan de acción para que los jugadores sean beneficiados de aquí en adelante? Es bien a corto plazo. Nosotros tenemos reunión con el comité de regularización el día lunes. En la mañana. Y nosotros consideramos que las peticiones que llevamos no tendrían por qué tener reparo. Matices, modificaciones aceptamos, pero no un reparo, porque estamos pidiendo que se nos incluya en cualquier otra reunión decisoria del fútbol posterior. Creo yo que eso se les fue por un error, pero no, pero no debería de volverse a cometer. Y en el tema de los contratos igual, justamente ellos están para revisar todo lo que no está de acuerdo a FIFA y adecuarlo a eso. Entonces esperamos que estos 2 puntos el día lunes estén superados y podamos dar una buena noticia de que eso va para mejor. ¿Tienen esperanza de que se cambie la decisión en torno a la finalización del torneo? Es difícil, ¿no? Está cuesta arriba por el tiempo que ha pasado, por eso nosotros citábamos para el día de ayer la reunión, porque es de carácter urgente, claro. Pues no podíamos darle dilación. Si ellos toman a bien retractarse, pues enhorabuena para nosotros, si no, pues obviamente, como decimos, queremos matizar las consecuencias y esperar que esto no vuelva a suceder y que nos permita modificar otras cosas que están mal alrededor del mismo tema. Alex, ¿han hecho la petición ustedes como asociación a CONCACAF para que pueda cambiarse esa decisión de la paralización o la finalización del torneo? Lo que sucede es que debemos de recordar que la FIFA se maneja jerárquicamente. Claro. Entonces nosotros no podemos saltar las etapas sin haber agotado los caminos de comunicación. Nosotros no podemos llegar a CONCACAF sin haber agotado la comunicación con la federación. Por eso nosotros, si algo hemos tratado de hacer, es hacer las cosas bien. En la medida de lo que podemos hacer las cosas bien. Vamos a agotar nosotros las instancias con la federación. Esperamos que no sea necesario agotar otra instancia posterior. Y pues si fuese así, entonces nosotros vemos los siguientes pasos, pero no nos podemos saltar los caminos. Alex, ¿se han dado cuenta de todo el trabajo que tienen y que el torneo que se avecina ya y más o menos tiene que tener todo encaminado? Bueno, lo decíamos, según calendario, en un mes empieza la pretemporada. La última semana de junio, pretemporada, 28 de julio, inicio del campeonato. Sí, nosotros sabemos que estamos con un escenario de correr, por eso es que estamos pidiendo la atención rápido. Pero
lo que vamos a modificar no es algo fundamental dentro de lo que se está haciendo, nada más es redactar de una manera mejor. Nuestro plan lleva la consideración económica de los equipos, tampoco con esto queremos que los equipos ahorita empiezan a tuitear, no, hombre, es que nos van a triplicar el gasto de los honorarios de los jugadores. No, nosotros llevamos una propuesta que evidentemente es más perfecto. Para finalizar, ¿y qué pasa si no la aceptan? Pues yo vengo con un mensaje de parte de los jugadores concertador. No consideramos por qué no puede ser. O sea, pero existe. Estamos claros, el plan de contingencia se debe tener. Claro, tenemos plan de contingencia, pero consideramos que las autoridades hoy van a hacer lo que deben de hacer, porque no les estamos pidiendo nada más que hacer lo que deben hacer. Y ojalá que lo que vamos a ver es el resultado de el cumplimiento de sus obligaciones en el cargo que han aceptado, porque si alguien acepta un cargo, sabe las obligaciones que debe cumplir y esperamos que eso se haga. Alex, no nos queda más que agradecerte. Muchas gracias. Y esperamos, por supuesto, que, al final, todos los frentes buscan sus intereses, tienen sus necesidades, sus intereses, y esperamos que se pueda, dentro de toda la estructura, satisfacer, ojalá a todos, ¿sí? Sobre todo a los jugadores, porque lo hemos dicho aquí, son la materia prima del fútbol. Así es. Sin ellos no hay fútbol. Y ojalá que no se tenga que utilizar un plan de contingencia. Claro, ojalá que no. Les agradecemos de parte de los jugadores pues la oportunidad de trasladar el mensaje a toda su audiencia, que sabemos que a nivel nacional es amplia, y pues a los jugadores que están ahí en sus casas o que posteriormente van a ver esto, les hacemos el llamado a que se unan a este movimiento que es para ustedes y es de ustedes, y a las autoridades que nos acompañen. Nosotros queremos trabajar en conjunto y hacer las cosas bien por el bien de los jugadores, que como bien lo has dicho son la parte más importante del fútbol. Gracias por la oportunidad. Bueno, ahí estaba entonces Alex Portillo, y nosotros vamos a continuar con más en la polémica, porque todavía tenemos invitados, ¿sí? Ya nos está esperando allá nuestro siguiente invitado para seguir platicando de lo que ha sucedido en estas últimas horas, en esta última semana que ha sido complicada para el fútbol salvadoreño. Vamos a la pausa, no nos cambies, esto es La Polémica.